Te damos la bienvenida al podcast de Women Talks, un espacio seguro para mujeres que crecen y aprenden. Para conocer más sobre nuestra comunidad, accede a womentalks.co o encuéntranos en Instagram como womentalks_s. Te habla Santiago Aguilar y Paola Fajardo. En este podcast escucharás sobre autoconocimiento, bienestar para tu mente, cuerpo y espíritu, y encontrarás herramientas prácticas para tu vida a través de la vivencia de personas y expertos en la materia. Porque está bien no siempre sentirse bien. Aquí podrás escuchar formas para sentirte mejor. Gracias a Women Talks por permitirnos crear este espacio en el que juntos podremos visibilizar realidades y educar sobre bienestar. Soy una mujer que vivió mucho tiempo en el closet de las emociones, que me llevó a vivir con depresión y ansiedad. Una mujer que aprendió a aceptarlo, tratarlo y a vivir con ello en equilibrio. Pero entremos en materia, tú no eres cualquier mujer, tú eres una mujer exitosa. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Paola? Soy abogada y digamos que entre todo este viaje interno que tuve, aprendí que mi propósito era de alguna forma 3 cosas. La primera era como a nivel personal, que quiero contribuir a las personas, ayudarlas en cualquier sentido como de la vida. A nivel de profesión, como abogada, creo que los abogados tenemos muy mala fama, entonces quiero reivindicar mi profesión para demostrar que los abogados podemos ser mucho más allá que de alguna manera esa sanguijuela que te va a exprimir en los últimos momentos cuando tienes problemas. Y a nivel país, porque creo que podemos juntos desarrollar país a través de crear oportunidades. Por eso actualmente tengo una compañía de consultoría. Trabajamos con diferentes empresas extranjeras que quieren venir a Colombia para poder generar empleo y también apoyar a la economía del país. Suena muy lindo, fue fácil. No, llegar hasta aquí fue toda una vida, fue muchas cosas. Y de alguna manera creo que lo que vamos a hablar hoy es cómo esta pandemia desenfrenó y desencadenó muchas cosas de vivir en ese closet que duró mucho tiempo y que me costó mucho aceptarlo. Tuve que caer muy abajo para poderme dar cuenta cuál era mi propósito, qué era lo que quería hacer de mi vida. También tuve que hacer pausas, pero asimismo me ayudó a salir adelante y a poder encontrar lo que quiero hacer hoy. Es decir que, como a muchos nos pasó, vimos hacia adentro en la pandemia e identificamos un propósito. ¿Así sucedió en tu caso? No, digamos que eso fue todo un viaje que apenas hasta ahora lo estoy empezando a entender. O entendí, digamos que en todo mi proceso, que sufrió depresión desde los 5 años. De alguna manera, aunque cueste admitirlo, pues uno de mis primeros intentos de suicidio lo tuve cuando tenía 5 años de edad. Entonces, digamos que fue algo con lo que viví mucho tiempo, pero pues la misma sociedad me enseñó que tenía que esconderlo. Y en la medida que fui creciendo y que tenía que salir a hacer cosas, pues creo que como muchas de las familias promedio en Colombia, mi familia sufrió una crisis económica muy fuerte, lo cual me hizo entrar en lo que yo llamo como modo supervivencia, en el cual tuve que dejar enclosetado todas mis emociones y no podía mostrarle a nadie porque necesitaba producir, necesitaba trabajar, necesitaba tener un techo donde vivir, comida que comer, apoyar a mi familia en todo ese proceso, poder terminar la universidad. Entonces eso hizo que de alguna manera desarrollara como una capacidad racional como muy grande, en el sentido de que dejé que mis emociones no entraran y nunca estuvieran ahí presentes. Pero pues como hablaremos más adelante, claramente todo esto que hablan de mindfulness, que parece algo como súper irreal y súper arriba y como súper inexistente, realmente es como lo más importante en la vida, porque cuando uno no vive sus emociones ni tampoco las entiende, pues eso termina en agotarte y llevarte hasta el lugar más oscuro de la vida. Se encuentra con frecuencia esa mujer racional, empresaria, ambiciosa, que sobre todo ayuda a las personas a enfocarse, pero que suele también guardarse en eso que tú llamas el closet de las emociones. ¿Qué es eso? El closet es una caja en donde guardas todo, en donde simplemente lo ocultas y literalmente le pones bajo llave y lo tienes ahí. Rara vez lo visitas. Creo que podríamos hacer un símil como lo que sucede con la comunidad LGTBQ+, en donde cuando tienes un tema de sexualidad y quieres estar en ese proceso de redescubrimiento, te da miedo salir y contarle al mundo porque te da miedo lo que puede pasar alrededor, lo que pueden sentir los demás o si te puedes sentir discriminado. Es literalmente esconder lo que sientes y en ese sentido estás escondiendo realmente quién eres tú. Tanto así te puedo decir que cuando salí del closet, por decirlo de alguna forma, a mis 27 años, tenía compañeros de toda mi vida, mis mejores amigos desde el colegio, que se sentían culpables porque no sabían que yo pasaba y que sufría depresión y que había tenido, por ejemplo, intentos de suicidio durante el tiempo que ellos me conocieron, porque para ellos yo era la persona más feliz, más contenta, más todo,
porque claramente me mostraba que no era por miedo de que la gente supiera realmente lo que era yo por dentro. En consecuencia, aprendí a tomar decisiones por factores externos y ni siquiera por intentar buscar mi propio propósito ni nada, sino por intentar como acoplarme a lo que la sociedad me dictaba y consideraba que era lo mejor para mí. Tomar decisiones por propósito es algo que nos preguntamos con frecuencia. ¿Eso significa decidir por lo que siento? ¿Significa decidir por lo que es lógico? Bueno, las personas según su tipo de personalidad tienden a ser una o la otra. Pero en tu caso estamos todavía un poquito lejos de esa parte de la historia, en donde racionalizaste, en donde te diste cuenta de tus emociones. Todavía no llegabas al discernimiento, sino que intentabas percibir qué era lo que los demás o la sociedad esperaba de ti, ¿correcto? Completamente de acuerdo, Santi. Digamos que para darte un ejemplo, yo siempre amo los animales. De hecho, tengo 4 perros, tengo pescados y cuando estaba en el colegio, pues que mi familia tenía una finca cafetera cerca, pues tuve caballos, vacas, gallinas, o sea, todo lo que pudiera. Y a mí me gustaban no los animales desde la perspectiva del amor, sino también de cuidarlos. Por ejemplo, cuando los animales están enfermos, yo creo que yo soy la mejor como enfermera posible y he aprendido mucho sobre cómo, no sé, digamos, los primeros auxilios para mis animales, sobre todo a mis perros cuando se encuentran en alguna situación o demás. Y aún así, como yo siempre fui como muy inquieta y muy hiperactiva y digamos que un poco dañina y desjuiciada y un poco indisciplinada, cuando tuve que tomar la decisión de qué carrera tomar, pues me fui por la segunda opción que tenía, que era ser abogada, porque sentía que encajaba mejor como en el prospecto tal vez de mi familia y en el prospecto de una carrera brillante o una carrera típica, tradicional, porque creo que hoy en día hay otras carreras que son más disruptivas, que tienen más espacio en el mercado, pero creo que para el momento en donde tuvimos que tomar pues nosotros esas decisiones como millennials, todavía habían algunas carreras que tenían como mal visto, porque pues nuestros padres o nuestros abuelos consideraban que solo las carreras tradicionales eran las que tenían como un futuro en el país. Pau, o sea que es como un tema generacional para ti, ¿o cómo lo ves? Creo que hay diferentes cosas, pero sobre todo creo que en esa decisión que te digo sí hay un tema generacional. Hoy en día no lo juzgo, no creo que haya sido algo malo. Creo que al final uno puede alinear su propósito con muchas cosas y que el propósito no es tan lineal como la gente a veces lo hace a uno sentir. Creo que uno tiene que aceptar pues que obviamente existen unos paradigmas de estas personas porque se criaron de alguna forma, conocieron unas costumbres, tal vez no tenían como esa apertura de mente o esa apertura internacional para entender otro tipo de circunstancias, pero tampoco significa que se tenga uno que dejar llevar, sino que uno tiene que aprender a entender, sí, como a ser empático, a entender esas situaciones, pero al mismo tiempo transformarlo para romper esos paradigmas como más adelante. Claro, entender y aceptar son los 2 pasos para una realización espiritual, que es precisamente este salto de paradigma. Pero eso no quiere decir que se sienta bonito. ¿Qué sentías? Mira, yo creo que aquí habría que hablar de otro tema. Y es que cómo se desarrolla mi depresión. Yo creo que yo nací de alguna manera con este tema, sí, como que siempre tuve como esos pensamientos invasivos. Pero digamos que pasándonos a otro tipo como de factores, la sociedad también te enseña que cada vez que tú sientes algo tiene que haber un factor externo que te hace tener esos sentimientos y eso también te hace como enclosetarte, por decirlo así. Porque yo a veces me sentía triste sin que existiera un motivo de razón, pero la misma sociedad te decía como no, pero es que usted tiene que sentir triste, no sé, porque un niño le cogió su juguete o porque tu novio te dejó o porque tuviste una pelea. Pero muchas veces esa tristeza viene de tu interior y viene de ti mismo y hay veces es muy difícil como entender esa diferencia. Cuando a mí me puede afectar algo que alguien más hace o algún factor externo, como por ejemplo la muerte de alguna mascota. O cuando realmente es un tema de que no tienes tu paz interior, de que no estás viviendo, no estás siendo tú y pues estás alejándote de quién eres por intentar como mostrar otro tipo de cosas. Pau, ¿y qué te llevó a permitirte ser vulnerable con lo que sentías? Wow, yo creo que fueron muchas cosas y yo creo que aquí nos vamos a saltar a otra etapa, que fue la etapa del COVID. Y fue que en ese momento, digamos, no estaba en un trabajo en el cual me sintiera muy bien, estaba en un trabajo en el cual entendí después pues que tenía muchos problemas, de que era un trabajo que efectivamente tenía como ciertos factores, llamémoslo entre comillas como tóxico, porque habían cosas que no me gustaban y cosas que estaban mal
y creo que siempre me ha gustado luchar como por cosas sobre justicia y sobre tratamiento de las personas, porque creo que en Colombia todavía falta trabajar mucho sobre el entendimiento del empleado y que el empleado no es simplemente alguien que puedo reemplazar fácilmente, sino que en la medida que tienes buenos empleados y los tratas bien, pues mejoran. Y de alguna forma eso continuó pues a todo lo que está pasando en la pandemia, que hubo pues, reducción de salarios, penalizaciones, retrasos. Eso hizo que yo empezara cada día a estar más negativa, más negativa, más negativa, y mi círculo cercano, que eran mis amigos, mi familia y pues mi pareja, llegaron a un punto en donde, sobre todo mi pareja me dijo un día: yo entiendo que estés pasando por un mal momento, pero no puedes todo el tiempo estar hablando de cosas negativas. O sea, yo podía estar en un ambiente de lo que fuera y siempre terminaba hablando de algo malo. Y sobre todo lo me centraba mucho en el aspecto profesional, porque yo antes de eso, pues casi 3 años antes, hace casi 7 años hacia atrás, yo tuve una situación familiar que fue que hubo como muchos problemas económicos, entonces tuve que dejar, por ejemplo, de lado, no me pude graduar en el momento que quise porque tenía que trabajar en vez de terminar mi tesis o cosas por el estilo, lo cual hizo que solo pensara, por decirlo así, suena horrible, pero solo pensara como en plata, en resultados, y más o menos si me sentía terrible, pues lo tenía que dejar ir y enclosetarme completamente. Porque pues tú no puedes llegar a una oficina y decir: hola, tengo depresión y estoy afuera. O por ejemplo, en algunos momentos cuando me acerqué a mi familia, que yo le decía como: es que yo creo que yo sufro depresión porque yo siento que lo que yo siento no es normal, siempre me decían como: no, no diga eso, porque es que si usted dice que tiene depresión, luego la va a tener, la va a llamar, como el poder de la atracción. Entonces, de alguna manera, como minimizar eso, porque creo que las personas asumen, y eso es como una percepción y un paradigma que se tiene tal vez de las anteriores generaciones, de que claramente la salud mental era como fingir ese dicho que dice: la ropa sucia se lava en casa. Entonces uno no podía salir a decir nada, entonces cada día te encierras más y más, pero paralelo a todo lo que está pasando, realmente lo que sucede es que pues estás cargando una mochila tan pesada que creo que es más agotador 1000 veces tener que ocultar tus sentimientos, ocultar quién eres, lo que realmente piensas, llegar a tu cama agotado para poder ser tú mismo en ese momento que intentas dormir y no vas a poder conciliar el sueño, que tal vez hacer un maratón o tal vez trabajar horas intensivas, porque al final del día cargar emocionalmente eso hace que sea completamente exhausto, porque tienes que ser muchas personas a la vez y pues de eso no se trata la vida. En conclusión, Santi, yo creo que lo que me hizo ser vulnerable fue, uno, entender que estaba muy cansada, y dos, que por más de que lo intentaba ocultar, cada día lo intenté ocultar menos. Entonces, creo que en la medida que todas mis personas más cercanas empezaron a dar cuenta que era súper negativa y de alguna forma estaba influyendo también en la negatividad de mi grupo de amigos, porque mis amigos cada vez se volvían súper negativos. Pueden ser que ellos tenían buena vida, pero de alguna manera cada vez todo el mundo se estaba yendo hacia lo malo. Entendí que tenía que salir a decir algo, pero no tenía que hacerlo desde una perspectiva de que todo era malo, sino de que tenía que hablar de lo que me pasaba. Y en ese momento entendí que tenía que haberlo hablado mucho antes, porque cuando lo empecé a hablar, tal vez con personas que tuvieran como un pensamiento más abierto sobre esta situación, fue cuando me dijeron: busca ayuda, y pues ahí empezó mi viaje para entender, conocerme a mí misma y pues hacer lo que soy hoy. O sea que lo que parecía ser el problema, que son los factores externos, se convirtieron de una forma u otra en un catalizador para que tú decidieras conocerte y buscar formas de encontrar la solución. Buscar ayuda, que llaman. ¿Cómo fue eso? Mira, la historia es súper loca. Como te digo, yo tenía un grupo de amigos en los cuales pues creo que éramos muy variados de todas las carreras, teníamos todos diferentes cosas, pero de alguna forma creo que era como tan intensa con esta negatividad que empecé a afectar como al grupo en general, como que en verdad las reuniones parecían más como no de Alcohólicos Anónimos, sino como de Tristes Anónimos, porque era como cada quien contando como su propia historia negativa, a pesar de que muchas cosas estaban positivas y nunca hablamos de nada positivo. Sí, o sea, sí, rumbeábamos, tomábamos, lo que sea, pero al final del día cuando nos sentábamos a hablar solo eran cosas como súper negativas. Entonces, en una de esas, mi pareja un día me dijo como que quería hablar del tema, y como que por primera vez tomé como la decisión de hablarlo, porque era muy duro cuando te acostumbras toda tu vida a encerrarte, pues es muy difícil hablarlo y salir, sobre todo porque par veces en mi vida que lo intenté hacer con personas externas, de pronto que a mi familia, pues tuve un novio que me dejó por eso, por ejemplo, sí, como que me dijo que no era la persona que la había conocido, entonces sí, me daba miedo mostrarme cómo era. Pero curiosamente esta vez no pasó eso, y por el contrario creo que él me quiso querer ayudar muchísimo,
muchísimo, más de lo que yo pudiera haber esperado. O sea, él me hacía levantarme de la cama, él me hacía de todo, además de que creo que con el COVID teníamos una desventaja y era que como podía trabajar desde casa, pues no me tenía que obligar a levantarme. Había días que me podía quedar todo el día en la cama y pues trabajar lo mínimo necesario para poder como sacar las cosas adelante. Y en una de esas él me dijo algo muy claro y fue que él entendía que él no podía ayudarme porque pues él no tenía ni la profesión ni lo podía hacer más allá, más que apoyarme. Entonces empezó la búsqueda de empezar a tener psicólogo, sino que yo tuve como una historia como de psicología, como que tuve varios intentos de psicología mucho tiempo, pero no me fue muy bien, entonces siempre le tuve como mucho miedo y mucho tabú. Y empecé ahí, digamos que pude haber empezado ahí. Algunos cuando decidimos tratarnos con psicología, encontramos una solución, encontramos cómo analizar diferentes partes de nuestra vida y sacar adelante uno o varios pilares de la misma. ¿Fue tu caso? No, Santi, la verdad para mí mi camino ha sido todo menos que recto. Curiosamente, en diciembre de ese año me pasó algo espectacular como a nivel profesional y es como que hice un brinco como a las grandes ligas profesionales. Digamos que pasé de estar como en empresas pequeñas o familiares a empresas como grandes y como a operaciones de otro nivel. Eso hizo que obviamente tanto el aspecto salarial como económico, digamos que tenía mi pareja, ya estaba mucho mejor con mi familia y también todo el tema como de mis amigos, digamos que todos esos pilares, el social, el familiar, todo funcionaba, el trabajo, todo funcionaba, pero aún así me seguía sintiendo supremamente vacía, me seguía sintiendo supremamente triste. Digamos que ese shot de energía que me hizo cambiar de trabajo me duró 2 meses. Ya en febrero yo ya me sentía otra vez súper mal, me sentía en lo más profundo, en lo más oscuro, me sentía súper cansada y no entendía por qué, porque Santi, lo intenté todo porque con psicología también me ayudaron a intentar meditar, empecé a subirme, acuerdo que a Monserrate todos los domingos, dejé de fumar, hice de todo, o sea, hacer ejercicio, intentar hacer música, bailar, o sea, como hacer diferentes actividades recreativas como para como darme ese shot de energía y de vitalidad constante, pero se acabó. Y en ese momento mi psicólogo me dijo algo como, tú eres como un carro y tu motor ya no anda. O sea, le estás metiendo gasolina, le estás haciendo todo el mantenimiento posible, pero tu motor ya no quiere funcionar. Claro, es como cuando se te daña una máquina, por ejemplo, un computador, ¿verdad? Dicen que cuando está dañado el software, pues tienes que cargarle otro programa, reprogramarlo, que es más o menos lo que uno hace en la psicología. Pero hay problemas que no se solucionan con una reprogramación y ahí es cuando tienes que acceder al hardware, cambiarle algo. Hiciste algo relacionado con eso, ¿verdad, Pau? Sí, primero porque, como te decía, todos mis pilares estaban bien. No, por primera vez ese paradigma social no tenía cómo enfrentarlo. Siempre hay un factor externo que te hace sentir triste. Simplemente me sentía triste por mí, no me sentía triste porque alguien más me dijera que me tenía que sentir triste. Entonces, en efecto, tenía que empezar a buscar ayuda. En este caso, pues fue enfrentarme por primera vez a la medicación. Fue un mundo muy difícil porque claramente así como cuando yo decía que tenía depresión y me decían como no hable de eso porque si habla de eso entonces se vuelve realidad, pues para mí fue una gran derrota personal pensar que me iban a medicar porque fue como uno muchas veces escucha como a tantas personas, a tantos coaches de lifestyle y todas estas cosas que te dicen no, es que medita y tú tienes el poder de tu mente para solucionarlo, entonces yo decía como Dios mío, ¿será que yo no tengo la suficiente fuerza o realmente soy una incapacitada mental y por eso tengo que llegar a la medicación? Y como que me juzgué muchísimo. Recuerdo mucho que ese día cuando el psicólogo me lo dijo, lloré por muchas horas porque me sentía como fracasada, como que hubiera fracasado en mi vida, como sintiéndome una incapacitada mental totalmente. Y fue todo un proceso, pero hoy en día entendí que es más tabú el que se le tiene a la medicación a lo que realmente pues es. Porque creo que así como cuando alguien tiene gripa se toma algo para la tos o alguien sufre la presión y se toma algo para la presión, pues así mismo cuando necesitas un equilibrio y un balance cerebral, también necesitas apoyo y ayuda para sacarlo adelante. Es decir, necesitaste intervenir el hardware. Tal cual. Cierto. Bueno, yo pienso que no hay que romper esos tabús de una forma u otra y también mantener el balance entre cómo tratarlo, también con la meditación, también con el mindfulness y todo ese tipo de terapias un poco más integrales y holísticas, sin dejar de lado que hay veces que es necesario. ¿Usaste ambas? Sí, totalmente. Es que
Yo creo que algo que siempre digo es que la medicación al final del día es un medio, no es un fin. Entonces, en pocas palabras, la medicación te ayuda a que tú puedas vivir un proceso más tranquilo y no tan turbulento. Eso no quiere decir que tú no tengas que trabajar en ti mismo, entonces te tomaste la pastilla y es la felicidad completa. No, para nada. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo que le digo a la gente es como piensa que la mente de una persona que sufre depresión, y pues si tú que nos estás escuchando alguna vez has sentido algo similar, posiblemente estás en ese momento de tu vida, y es que uno siente tanto ruido, que uno está en silencio, pero su mente a uno le está diciendo unas cosas horribles en la cabeza. Inseguridades, síndrome del impostor, bueno, te sientes inferior, te sientes mal. Sientes que si algo está bien es por pura suerte y destino, no porque realmente tú hayas hecho algo para llegar a ese lugar. No te sientes merecedor de nada, te sientes súper vacío, te empiezas a sentir un montón de inseguridades. Cuando tomas medicación, pues de alguna manera te ayuda como a silenciar un poco ese ruido mental que te ayuda a ti a tener ya una terapia conductual mejor o a tener diferentes ayudas, como por ejemplo, yo en un momento dejé la psicología y empecé a trabajar mucho más con mi coach de PNL, el cual me ayudó muchísimo también. Porque al final lo que ayuda a la medicación es eso, como a no tener tanto ruido para poder trabajar en ti, pero no es como que por el hecho de tener medicación dejes de trabajar en ti o que la meditación no funcione, no, simplemente que hay veces necesitas como potencializar eso para poder llegar ahí. Ajá, es decir, fue como una palanca para que esta programación neurolingüística te sirviera. Por ejemplo, me has contado que hacías listas. Digamos, a mí me sirve mucho hacer listas de las cosas por las cuales estoy agradecido en las mañanas. ¿Tú qué hacías? Algo que me enseñaron fue que cuando yo estaba como en un momento de hiperenfoque por ansiedad o depresión, es decir, cuando mi cabeza empieza a tener muchas ideas negativas y demasiadas cosas y me empiezo a cargar y me empiezo como a bajar anímicamente, energéticamente, tenía que salir de ese foco. Evidentemente, si yo intentaba meditar como normalmente le dicen a uno, como siéntese en silencio, escuche su respiración o escuche algún cántico, era muy difícil poner mi mente en blanco y simplemente dejarme ir. Así que me dijeron que nada, que hiciera una lista de frutas. Entonces yo me acuerdo que yo empezaba a tener pensamientos y empezaba a decir como frijol, maracuyá, limón, no sé qué. Y al principio llegué como a 200, hoy en día ya con 10 salgo de foco y cada vez se va disminuyendo. Pero el hecho de yo tener que pensar en algo que no tiene nada que ver con, digamos, con nada profundo, sino como algo como súper random, hacía que yo dejara de alguna manera de que esos pensamientos dejan de ser intromisivos, porque tenía que pensar muchísimo en qué otra fruta sabía porque no podía repetirlo. Claro, y te llevó a conocerte mucho. Hay personas que les sirve pensar en cosas profundas y trabajar en ello, como hay otras cuyo pensamiento tiende a irse mucho más hacia lo racional, como en tu caso, y ese autoconocimiento te ayudó a ti a usar los sentidos y tu imaginación para reenfocarte hacia el positivismo, que era del cual te habías alejado durante un tiempo con tus amigos en tus relaciones. ¿Y entonces fue la medicación lo que te ayudaba a salir de ese negativismo profundo o cómo funcionó en tu caso? No, volvemos a lo mismo, la medicación es un medio, o sea, la medicación ayudó a que en vez de tener el ruido en nivel 100, lo empecé a tener a nivel 50, a nivel 20, pero wow, eso es todo un mundo porque sobre todo al principio, como así como fue difícil para aceptar para mí empezar la medicación, pues imagínate para todas las personas que están a mi alrededor y sobre todo como mi familia, que como te decía, pues para ellos hablar de depresión era todo un tabú, lo cual hizo que efectivamente tuviéramos que investigar mucho porque yo creo que hay como mucha desinformación, sobre todo porque uno ve, por ejemplo, en algunas películas que se ven en Hollywood, que es, no sé, la típica película en donde la mamá se mete un montón de pastillas y lo que hace es que está o dormida todo el día o que es un zombie total. Y pierde su potencial, sí, como exacto, que se desvanece. Exacto, que la gente piensa eso y digamos que después, de hecho, tuve citas con varios psiquiatras, o sea, no me fui como en el primero que tuve. Y de las cosas que aprendí es que existen diferentes tipos de medicación. Por ejemplo, hay una cosa que son los antidepresivos, otra cosa son los ansiolíticos, hay otros que son los antipsicóticos. Y cada uno tiene una función completamente diferente dependiendo del momento de cada uno. Y sobre todo los antidepresivos tienen algo, y es que los antidepresivos no van a cambiar tu personalidad. Lo que ayudan es como a bajar el ruido. Mientras que los ansiolíticos, pues claramente dependiendo de los ansiolíticos y sin hablar como experta en la materia, porque creo que hay unos que se mezclan entre todos, pero digamos que si uno los pudiera dividir, pues los ansiolíticos son algo que te ayuda a bajar la tensión, que te ayuda a estar más tranquilo, que obviamente, por ejemplo, son los que te dicen como evite manejar, evite cómo hacer cosas,
Y pues los antipsicóticos son como para personas que necesitan temas como de esquizofrenia, además que tienen temas como un poco como, diría, similares alucinógenos, no sé, no manejo el tema, entonces tampoco puedo hablar mucho. Pero entender que la medicación realmente existen tantas variantes que van a depender mucho de tus necesidades, pero asimismo, a diferencia tal vez de otras partes del cuerpo humano, no existe un examen que te diga cuál va a ser tu medicación. O sea, no existe un examen de sangre que diga como a Paola Fajardo le serviría la medicación X o Y. Entonces, eso es todo un proceso con tu psiquiatra en donde tienes que ir midiendo diferentes tipos de medicaciones dependiendo cómo te vas sintiendo, te toca hacer controles. Y yo pasé por muchos tipos, o sea, pasé por una que por ejemplo no me hizo ni cosquillas, otra que fue bastante fuerte para mí, tanto así que cuando la tuve que dejar porque sentía que no me permitía ser completamente yo porque me suprimía mucho más, o sea, me suprimía sobre todo el tema de gustos, hizo como que, no sé, digamos, para mí antes comer un helado podía ser un gran placer, con esa medicación yo ya no sentía placer por el helado, o pues si queremos ir a temas sexuales, pues no sé, digamos, antes podía sentir placer sexual, luego ya en verdad era completamente inhibido, o sea, no lo sentía, no sentía ni siquiera ganas de nada. Entonces como que quería vivir esa parte de mi vida, pero dejar esa medicación, pues sufrí hasta de síndrome de abstinencia, lo cual hizo que claramente fue como súper difícil dejar esa medicación, que al final del día pues es un mundo, ¿sí? Y yo creo que el mensaje aquí es que siempre tienes que ir acompañado y sobre todo que creo que, no sé, pero por lo menos mi psiquiatra, algo que yo le agradezco mucho es que ella siempre me dijo, no solo puedes estar medicada, necesitas tener terapia, sea conductual, sea a través de psicología, sea con el PNL, que fue lo que hice, de neuropsicología, pues hay muchas opciones, porque volvemos a lo mismo y puede sonar muy repetitivo, pero pues la medicación solo es un medio, no es un fin, y pues evidentemente la medicación te ayuda a que puedas vivir más pacíficamente tu proceso, más no es la solución a tu proceso. Definitivamente, la medicación no es la solución, porque sé que en tu caso seguiste pasándola mal, ¿verdad? Sí, pues es que volvemos a lo mismo. La medicación te ayuda, es un apoyo más, es como algo que te da como un poquito más de energía para sacarlo, pero evidentemente tuve una crisis muy fuerte, que fue este 2022, que literalmente casi podría no estar aquí hablándote en este podcast, por decirlo de alguna forma, y fue porque se conectaron muchas cosas. Sobre todo creo que este año 2022, curiosamente, si me lo hubieras preguntado hace un par de meses te diría fue el peor año de mi vida, hoy te diría creo que ha sido uno de los mejores, porque yo cuando entré en ese modo de supervivencia que siempre hablamos, de alguna forma me acostumbré y entendí que yo tenía, como que yo sentía que a mí lo que me identificaba como persona era mi aspecto profesional. Entonces yo tenía que tener un buen trabajo, un buen estatus laboral para ser como una buena persona, una persona para resaltar o recalcar como en el mundo. Entonces me quedo sin trabajo porque tomé diferentes decisiones, de las cuales me salí de uno de mis trabajos soñados para irme al emprendimiento y pues no funcionó. Y en ese momento, además de eso, estaba en cambio de medicación. Bueno, eso fue un cóctel de muchas cosas, de no manejo de frustraciones. Y en ese momento entendí algo, y es que no me tomé en serio mi proceso con la medicación. Y eso es algo que se volvió súper importante, que al final del día la medicación te va a ayudar, va a ser tu compañera. No está mal estar medicado, no te hace menos ni te hace más estar medicado, simplemente te hace que necesitas una ayuda, así como alguien que tiene que tener ayuda para la presión. Pero eso no quiere decir que ese sea la solución final o el estándar final de las cosas, sino es cómo a través de esto poder trabajar en ti misma, y creo que yo dejé de trabajar en mí misma, y este año me dio un regalo muy bonito, y fue que yo creo que uno de mis mayores miedos en mi vida era quedarme sin trabajo, porque yo decía me voy a quedar sin trabajo, que si me hubiera pasado pues cuando entré en modo supervivencia claramente hubiera podido quedar viviendo bajo un puente tranquilamente. Pues hoy no fue así, hoy en día pues la decisión, de hecho termino montando mi propia compañía y como reforzándome en ese sentido, pero me di cuenta que hay muchos miedos que son ficticios, y me di cuenta de algo súper importante que creo que es de lo que vamos a hablar ahorita, y es como uno tiene que entender y sentir sus sentimientos y vivirlos, pero tiene que asumirlos y hacer algo al respecto. Y creo que eso fue lo que yo dejé de hacer, y en algún momento como que cuando salí del closet tomé una decisión muy radical, y es que dije como, bueno, la gente me tiene que aceptar tal cual soy. Entonces soy depresiva y a todo el mundo le voy a decir que soy depresiva. Tanto así que yo se lo conté a todo el mundo, hasta a mis jefes, a todos. O sea, creo que no había nadie que no lo supiera.
Y muchas veces me justifiqué tanto en eso que lo llevé al otro extremo y fue que literalmente me empecé a victimizar. Entonces todo el mundo tenía que aceptar si yo estaba triste, todo el mundo tenía que aceptar si estas cosas, porque claramente cometí, digamos que la imprudencia de no ser como continua como por ejemplo con mi PNL o también con psicología, sino que en un momento me quedé solo con la medicación. Hay algo muy poderoso en lo que mencionas y es sentir los sentimientos, porque eso no es nada fácil y hay herramientas para aprender a hacerlo. Uno de ellos, por ejemplo, que los invito a buscar es la rueda de las emociones. Cuando uno le preguntan cómo estás, como decíamos al inicio de este podcast, lo más fácil es responder bien, pero cómo estás es más fácil llevarlo a cómo te sientes. Y cuando uno pregunta cómo te sientes, usualmente puede llevarlo a una emoción. En la rueda de las emociones es fácil identificar cuál es la emoción raíz y en qué categoría de emociones están. Por ejemplo, estás en el miedo, estás en la ira, estás en la ansiedad. Bueno, cada una de ellas se categorizan. Te invito a ti, persona que nos estás escuchando en este podcast, a identificar cómo te sientes usando la rueda de las emociones. Pau, ¿de qué te sirvió entender tus emociones? Muchísimo, porque yo creo que uno piensa, sobre todo, yo sentía que solo existían dos tipos de emociones, ser feliz o ser triste, o ser feliz o tener ira. Creo que no veía ningún otro matiz. Entonces, muchas veces me di cuenta que no todo se tenía que recalcar en ira, sobre todo en mi caso, cuando yo me sentía muy triste, me volvía muy violenta, o sea, violenta no, tal vez no en el sentido físico, pero sí era muy agresiva o era muy tosca, digamos, cuando le iba a hablar a alguien, tal vez no lo hablaba de la mejor manera. ¿Como reactiva? Muy reactiva, exacto. Entonces, eso hacía que pues obviamente alejara de alguna manera a algunas personas en ciertas circunstancias. Entonces muchas personas, sobre todo en el trabajo, me decían como que era muy chévere estar conmigo mientras yo estaba bien, pero si había un problema, pues la gente no se quería acercar mucho porque sabía que podía ser muy reactiva. Entonces aprendí dos cosas como en todo ese proceso, y es que entender que si me siento triste, pues me tengo que sentir triste. Pero hay una cosa que se llama como de asumir el proceso, y asumir el proceso es entender que me podía sentir triste, pero eso no quiere decir que tenga que contemplar esa tristeza ni sentirme victimizada por esa tristeza. Que yo creo que al final del día ese es como el mejor ejercicio cuando uno entiende sus emociones, y es, tengo que entender cuál es para también evitar escalar esa emocionalidad, tal vez a que todas se conviertan en ira o todas se conviertan en euforia. Claro. O sea, entender la emoción no es, ay, pobrecito o pobrecita yo, o la otra persona, ay, pobre por lo que está sintiendo. No, solo es la emoción y ya. Exacto, y es ahí cuando, por ejemplo, hace poco hablando con alguien que actualmente está pasando como por muchas crisis de ansiedad, por carga laboral y toma de decisiones, le están dando como ataques de pánico y de ansiedad. Lo que yo le decía al final del día es como, está bien saber que te quieres sentir ansioso y está bien que te estás sintiendo preocupado, pero muchas veces, y aunque esto suene contraintuitivo, hay veces es importante escucharlo para poder, uno, desmentirlo y dos, también como racionalizarlo. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a decir, es que yo soy muy mala, entonces luego entonces lo tengo que decir en voz alta. Bueno, ¿por qué eres mala? Ah, eres mala porque tal cosa y tal cosa. Ah, no, pero mire que, pero si está mala, entonces ¿por qué? No sé, ¿por qué pudo cerrar este contrato? O si está mala, entonces ¿por qué le está yendo también? O si es mala, ¿por qué la gente está creyendo en usted? Entonces uno mismo empieza como a desmentirse muchos factores, como por ejemplo en algún momento yo decía como, no, es que yo soy una carga para mi pareja. Entonces, en un momento yo me senté a hablar con él y le decía como, no, es que pues, me parece súper injusto, yo creo que podríamos terminar porque pues es que es súper injusto como que tú tengas que aguantarte todo esto y demás. Y él me dijo algo muy bonito que me marcó mucho, que es lo que yo te digo, como de quitarse como ese peso de encima. Y él me dijo como, mira, si yo no quiero estar contigo, yo no voy a estar contigo. Y es mi decisión si me quiero aguantar esto o no, pero tú no tienes por qué asumir que porque tú estás pasando por esto, lo estás haciendo. Y de hecho por eso yo termino buscando ayuda, porque él mismo lo reconoce en el sentido de, pues yo sé que yo puedo darte todo el apoyo, pero yo no soy la persona que te va a sacar de ahí. Claro. Entonces es aprender a entender, a no cargarte con unas responsabilidades que no son. Y escucharlas. Tus emociones se convierten en maestros en ese momento. Tal cual. Cuando las entiendes, te preguntas el por qué, sin racionalizarlas demasiado, puedes aprender de ellas, del pasado de tus emociones y de qué emociones quieres tener en el futuro. Tal cual, pues de hecho, por eso yo te puedo decir que para mí el 2022 fue el mejor año de mi vida, porque fue un gran maestro y un gran regalo. Muchas veces en el mundo de hoy, tan globalizado, tan conectado, va a millón, tú vas a millón, o sea,
Tú hoy estás en tal trabajo y ya estás pensando en cómo vas a ascender. Tú hoy estás en una relación y ya estás pensando, bueno, ¿cuándo me voy a casar? O ¿cuándo me voy a tener hijos? ¿Cuándo nos vamos a mudar juntos? O tienes unos amigos y ya quieres que sean tus mejores amigos al otro Aparte, día. todos te preguntan. Empiezas en un nuevo trabajo y ya te preguntan cuántos años vas a estar ahí, cuándo vas a crecer, si tienes más oportunidades. Es verdad, la sociedad nos lleva a eso. O te pones a ver imágenes en Instagram y ves personas menores que tú o mayores que tú que la están rompiendo y uno es como, Dios mío, yo no he hecho ni la mitad de lo que ha hecho esta gente, entonces estoy haciendo algo mal. Y entonces uno se empieza a abrumar un montón y hay un montón de cosas externas que están pasando y tú te empiezas a dejar llevar por eso cuando al final del día pues cada quien tiene su propio ritmo y cada quien tiene sus propias enseñanzas y la vida, afortunadamente haberme quedado sin trabajo y pues gracias a Dios haber tenido como cosas que hacía de manera independiente me ayudó a apalancarme un tiempo antes de tomar la decisión como de montar mi propia compañía, fue que pude hacer una pausa real en mi vida y decir como que el mundo quiere ir a 100, pues yo me voy a ir a 20 en este momento. Y, y eso me ayudó muchísimo, porque en ese momento fue cuando realmente me tomé en serio este proceso, cuando realmente quise entender que tenía que ir más allá de simplemente tomar una pastilla o simplemente como hablar una vez al mes con la psiquiatra, sino que tenía que empezar a trabajar en mí y en hacer ejercicios profundos internos propios para poder salir de ahí. Y creo que hoy le agradezco a eso, a la depresión, porque creo que si sin eso tal vez nunca en mi vida me hubiera dado una pausa, sino que hubiera ido a millón toda mi vida hasta que cuando estuviera tal vez viejita y arrugadita me hubiera puesto tal vez a repensar muchas cosas. Claro, como que la depresión te mostró una gran sombra de ti, pero siempre estuvo ahí tu luz. Esa gran mujer que sobre todo tuvo siempre de lado el amor, porque es algo que en tu historia ha estado presente, ahora que lo escuchamos. Y esa sombra, sé que hoy lo que ha hecho es integrarse y llevarte a mostrar una luz que está dentro de ti y que sale cada día más, ¿cierto? Tal cual, es que la vida está llena de matices. Es que yo creo que al final del día uno no... Por eso decimos, está bien sentirse mal. O sea, tu vida no es lineal. Tú no puedes pretender ser feliz todos los días, pero tampoco puedes querer ser triste todos los días, ¿sí? Y muchas veces erróneamente cuando uno sufre depresión, la gente dice, es que a ti te gusta sentirte triste. No, a nosotros no nos gusta sentirnos tristes. Solo que muchas veces no tenemos la herramienta ni el acompañamiento adecuado para poder vivir esa tristeza con como con ejercicios reales que te permiten salir de ahí. Y es que yo tengo dos opciones un día que me siento mal. O me quedo en la cama adormida y no me levanto y mando al carajo todo. O hago algo al respecto diciendo, ok, me siento triste, quiero saber por qué me siento triste, porque a veces es importante entender que uno está triste. Y eso no quiere decir que tengo que buscar un factor externo. Hay veces puedo estar triste por mí misma. Por ejemplo, yo entendí que yo tengo una rueda como de mi depresión muy fuerte y es que si yo estoy deprimida, no soy eficiente y no hago todo lo que quisiera hacer en un día como de trabajo, a nivel personal, de mi casa o con mis animales. Y entonces en la noche me siento aún peor porque no hice nada de lo que tenía que haber hecho y entonces me siento aún más deprimida y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, la única persona que puede tomar un alto en la bandera en ese círculo y decir, alto, me importan 3 huevos a sentirme así y vamos a hacer algo al respecto, o me dejo llevar por eso, que es ahí cuando hablamos sobre asumirlo. O sea, yo tengo que asumir mi tristeza, tengo que asumir mis sentimientos, pero eso no quiere decir que me tenga que dejar victimizar y contemplarlos y pues acostarme en la cama con ellos y como abrazarlos toda la noche y sentarme a llorar. Creo que uno sí tiene que hacer cosas al respecto y al final del día el camino no es lineal para nadie, ni la solución es la misma. Entonces digamos que este ha sido mi camino hoy, pero conozco personas que o no tuvieron que llegar a la medicación o que tienen medicación por mucho tiempo. Actualmente yo ya no estoy medicada por cosas de la vida, pero creo que algo que también entendí es que tampoco es un goal o como cual tampoco tú tienes que buscar es no estar medicado cuando estás medicado. Yo creo que uno tiene que tener las herramientas que necesita en los momentos que necesita y siempre acompañado de un profesional. Buscar un profesional o un experto lo que nos ayuda es a encontrar el balance entre ese hardware, que son nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra conciencia, y nuestro software, que son la inteligencia, el instinto y la intuición, respectivamente. Y cada quien tiene una forma diferente de hacerlo y sobre todo debe sentirse cómodo, porque además no existe una buena forma ni una mala forma de hacerlo. Eso es muy relativo, así como no es bueno ni malo estar triste, ¿cierto? De acuerdo. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo podría uno encontrar esa forma propia de vivir la vida y de estar tranquilo y con bienestar? Probar de todo.
probar de todo y no tenerle tabú a nada, ¿sí? Como conozco personas que, por ejemplo, nunca tuvieron que llegar a medicación, sino que, por ejemplo, utilizaron otro tipo de cosas, homeopáticos o medidas alternativas. Hay gente que, por ejemplo, le funciona el yagé, ¿sí? Como hay personas que le funcionan como utilizar antipsicóticos, ¿sí? Como existe. Como hay personas que con el Vipassana, que es el presente absoluto y la medicación sin absolutamente nada y solo viviendo la hora, les va súper bien, que también es súper recomendada. Cada quien tiene su forma. Pero Santi, tenemos que recordar algo supremamente importante que lo hemos dicho durante todo este capítulo y es: todas estas son herramientas que son el medio para poder lograr. Porque al final del día, ¿cuál debe ser nuestro fin último? No es o dejar la medicación o intentar medidas alternativas ni nada. Nuestro fin es encontrar nuestra propia forma de vivir con bienestar a través de nuestros pilares. Porque está bien no sentirse bien todos los días, está bien no sentirse con la mejor energía o siendo la persona más proactiva todos los días. Pero por eso nosotros aquí los estaremos acompañando en este viaje y seguiremos compartiendo formas para que ustedes se puedan sentir mejor. Te invitamos a escuchar los demás capítulos donde profundizaremos en estos temas. Gracias, Pau, por compartirnos tu historia. Y le agradezco a todos los oyentes y las oyentes por escuchar el podcast de Women Talks. Los invitamos a interactuar con nosotros en @WomenTalksS_. Cuéntenos de qué les gustaría que conversáramos y sobre todo los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo. Porque aquí estamos en conciencia al desnudo.